vamos a continuar con nuestra serie de los pilares del carácter cristiano. Los invito a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Veníamos viendo características que deben formar parte de la vida de un creyente. No son opciones, son evidencias de una vida que fue realmente transformada o que está siendo realmente transformada por Cristo. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y muy desafiante a la misma vez, y es la humildad. La humildad. Digo que es desafiante porque probablemente todos estamos de acuerdo en que la humildad es algo bueno. Nadie diría, yo quiero ser orgulloso, o espero que nadie piense así. Todos valoramos la humildad cuando la vemos en otras personas, pero ¿qué es la humildad bíblica? ¿Qué es realmente la humildad bíblica? Porque ahí podemos confundirnos. Algunos pueden pensar que es debilidad, otros pueden pensar que es baja autoestima, otros tal vez crean que es tener un perfil bajo. Y la idea que vamos a desarrollar esta noche es el carácter de Cristo se manifiesta en una humildad que abandona el egoísmo y se expresa en servicio sacrificial. El carácter de Cristo se manifiesta en una humildad que abandona el egoísmo y se expresa en un servicio sacrificial. Y Pablo nos va a mostrar que la humildad comienza mirando justamente a Cristo. Pero llegamos ahí a Filipenses 2 y nos encontramos que la humildad no se presenta como una técnica para tener mejores relaciones con las personas, sino se presenta como una marca del carácter de Cristo. Y algo importante acá, Pablo no empieza hablando de individuos de forma aislada, sino que empieza hablando de la vida de la iglesia. Y esto es importante aclararlo desde ya, desde el principio, porque podríamos tomar este texto y decir, tengo que ser humilde en mi vida y eso está bien, pero no es el punto inicial que pone Pablo en este capítulo de Filipenses. El problema en Filipos era relacional, había tensiones, había diferencias, había riesgos, rivalidades, había divisiones. Incluso más adelante en el capítulo 4, Pablo menciona a Evodia y Síntique, dos hermanas que aparentemente tenían conflictos. Entonces Pablo no escribe que seamos humildes para sentirnos mejor, sino que escribe que seamos humildes porque el Evangelio produce una nueva manera de relacionarnos con los demás. La espiritualidad no se demuestra solo cuando oramos o cuando cantamos o por cuanto conocemos. También se evidencia en cómo tratamos a los demás. Podemos conocer mucha Biblia, pero seguir siendo orgullosos. Podemos servir en diferentes ministerios y seguir siendo orgullosos. Y podemos enseñar y seguir siendo orgullosos. Entonces, ¿dónde se prueba realmente la humildad? Bueno, se prueba especialmente cuando convivimos con otros o cuando pasamos tiempo con las personas. La prueba aparece cuando hay desacuerdos, cuando hay preferencias, cuando hay reconocimientos, cuando hay opiniones diferentes y cuando hay conflictos. Y con eso en mente vamos a orar y luego leer el pasaje de Filipenses 2 del 1 al 11. Santo y amado Dios, te damos las gracias, Padre, por este tiempo que hemos apartado, Señor, para estudiar tu palabra, para conocer más sobre el carácter, Señor, de nuestra vida cristiana. Y te pedimos que tú hagas la obra, Padre, transformando nuestro corazón en base a lo que aprendamos hoy. Y te pedimos, Señor, también que cuides a cada uno de los que no ha podido llegar por estar enfermos, Padre, en estos tiempos donde todos estamos con gripe o resfríos o alguna otra dificultad. Te pedimos que tú estés cuidando a cada uno, Padre, y que, bueno, puedan también poder ver la grabación, Señor, de este estudio. Oramos y pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, dice Filipenses 2 del 1 al 11. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde
cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya, pues, en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Primero vamos a tomar los versículos del 1 al 4 para ver este primer punto, que es la humildad comienza cuando dejamos de ser el centro. La humildad comienza cuando dejamos de ser el centro, y el pasaje comienza diciendo, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, y luego continúa una serie si hay. Esos sí no significan una duda, significan que es algo que ya tenemos estas cosas. No está diciendo tal vez tienen estímulo, lo que está diciendo es ya que tienen estas cosas. Entonces podemos traducirlo de esta manera: ya que ustedes recibieron estímulo en Cristo, ya que recibieron amor, ya que participan del Espíritu, ya que experimentaron compasión, entonces vivan de acuerdo a eso. Vivan de acuerdo a eso. En otras palabras, si Dios les dio tanto, ¿cómo pueden seguir viviendo centrados en ustedes mismos? ¿Cómo pueden seguir viviendo centrados en ustedes mismos? Y luego llegamos al problema. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. La palabra egoísmo tiene una idea de rivalidad, tiene una idea de interés personal, de una ambición egoísta, y vanagloria tiene una idea de orgullo vacío. Es una necesidad de que me vean, de destacarme, de necesidad de tener reconocimiento. Y es interesante ahí que Pablo no dice no hagan algunas cosas, dice no hagan nada. Nada por egoísmo o vanagloria. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque el orgullo puede contaminar incluso las cosas espirituales. Podemos cantar, pero por orgullo. Podemos enseñar por orgullo. Podemos servir por orgullo. Y podemos dar por orgullo. Incluso se puede servir a Cristo, pero buscando la gloria personal. A veces pensamos que nadie me agradeció lo que hice. A veces pensamos que ni siquiera mencionaron lo que hice. Pensamos que yo me reviento el lomo haciendo las cosas, pero otros reciben el reconocimiento. Podemos pensar por qué eligieron a esa persona y no a mí para hacer alguna tarea, un servicio. Y ahí aparece algo que revela el corazón, porque creemos estar sirviendo a Cristo, pero en realidad estamos sirviendo a nuestro ego. Pensemos en esto: si nadie me alabara, si nadie me felicitara, si nadie me reconociera todas las cosas que hago, ¿sigo sirviendo con el mismo entusiasmo? Si nadie me alaba, nadie me felicita, nadie me reconoce, ¿sigo sirviendo con el mismo entusiasmo? Y esa pregunta ya expone bastante de nuestro corazón. Pablo continúa diciendo, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, bueno, yo puedo pensar con esto que todos son mejores que yo en todo, porque ahí dice considerar al otro como más importante. Bueno, eso es falso. No todos son mejores que yo en todo. No significa negar las capacidades de cada uno. No significa pensar que no sirvo para nada. La humildad bíblica no es autoestima destruida. La humildad bíblica es dejar de vivir como si yo fuera el centro. Es mirar al otro antes de mirarme a mí. ¿Y cómo se ve una vida así? Bueno, Pablo dice, miren a Cristo. Miren a Cristo. Cristo es el modelo supremo de humildad. Hasta acá vemos que Pablo mostró el problema. El egoísmo y la vanagloria destruyen la unidad de la iglesia. Y ahora hace algo interesante ahí, porque él no da una lista de reglas para resolver el problema. Él nos dice, acá tienen 5 pasos para mejorar las relaciones.
Él lleva la mirada hacia una persona, porque el cristianismo no se sostiene principalmente por reglas, sino que se sostiene sobre la persona de Cristo. Dice ahí entonces los versículos 5 al 7, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ese versículo 5 es bueno grabarlo en nuestro corazón porque es la bisagra de este pasaje y es algo que tenemos que tener en cuenta pensando en la humildad, ¿no? Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Lo segundo que vamos a ver es que la humildad cristiana nace de tener la mente de Cristo. La humildad cristiana nace de tener la mente de Cristo. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Otras traducciones dicen este sentir. La idea entonces no es de un pensamiento pasajero, sino que está hablando de una disposición interior. Es una manera de pensar, es una forma de ver la vida. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? Bueno, primero, no significa que vamos a conocer todas las cosas como Cristo las conoce. No significa que voy a tener una experiencia mística para tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa aprender a pensar como Él pensaba y valorar lo que Él valoraba. Es permitir que nuestra forma de ver las cosas sea moldeada por Jesús. Por eso Pablo no está diciendo que copiemos externamente las acciones, sino que adoptemos la misma actitud. ¿Qué pasa si solo copiamos externamente? Bueno, podemos imitar las conductas, pero no tener el corazón correcto. Un creyente puede servir, pero estar lleno de orgullo. Puede sonreír, pero estar resentido por dentro. Puede trabajar mucho y buscar el reconocimiento, pero Dios mira más profundo que nuestras acciones que están a la vista, sino que Él mira la motivación. Mira la motivación. Dos personas pueden hacer la misma tarea en la iglesia, pueden llegar temprano, los dos sirven, los dos ayudan, pero uno piensa, quiero glorificar a Cristo, y el otro piensa, quiero que me vean todo lo que hago. Por fuera los dos parecen igual, pero por dentro y delante de Dios son cosas distintas. ¿Qué gobierna mis decisiones? ¿La gloria de Cristo o mi propia importancia? ¿Qué gobierna mis decisiones? ¿La gloria de Cristo o mi propia importancia? Tercero, Cristo renunció a sus privilegios para servir. Cristo renunció a sus privilegios para servir. Dice el versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, existía en forma de Dios. Bueno, acá viajamos en el tiempo. Antes de la cruz, antes del pesebre, antes de Belén, antes de la encarnación. Cristo existía desde la eternidad, no comenzó a existir en Belén. No empezó a existir cuando nació, Él ya existía. Y dice que existía en forma de Dios. Eso de en forma de Dios no es una apariencia externa, no significa que Jesús parecía a Dios. Significa que Él poseía plenamente lo que le pertenece a Dios. Era verdaderamente Dios. Por eso este pasaje es fuerte en doctrina. Y Pablo ahí no presenta a Jesús como un hombre extraordinario, no presenta a Jesús como un gran maestro, no lo presenta como alguien que llegó a ser Dios, lo presenta como Dios eterno. Y miren ahí lo que viene ahora, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entendamos que Jesús no dejó de ser Dios. No significa que Jesús perdió su divinidad. No enseña eso el texto, lo que dice es que no se aferró de una manera egoísta a los privilegios y a la gloria que le pertenecían legítimamente. Y ahora parece un contraste impresionante, ¿no? Porque nosotros luchamos por subir, pero Cristo descendió. Nosotros buscamos el reconocimiento, pero Cristo decidió humillarse. Buscamos que otros nos sirvan, pero Cristo vino a servir. Qué diferente nuestra naturaleza, ¿no? Nos cuesta ceder un lugar, nos cuesta admitir errores, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta reconocer cuando otro tiene razón y nos cuesta que otro reciba reconocimiento y yo no. Y Cristo, teniendo toda la gloria del cielo, decidió descender.
Adán quiso ser como Dios y perdió todo. Satanás quiso exaltarse y fue expulsado, cayó del cielo. Cristo, siendo Dios, se humilló voluntariamente. Es enorme el contraste. Uno quiere subir y el otro decidió bajar. El pasaje continúa ahí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Hay algo importante ahí para aclarar también, porque decía que Jesús no dejó de ser Dios. El texto no dice que abandonó la deidad. Lo que hizo fue añadir humanidad. El rey toma forma de siervo. El creador entra en la creación. El Señor se hizo hombre. Y no vino como un emperador, no vino rodeado de privilegios, no vino buscando los aplausos, vino como siervo. ¿Estamos dispuestos a ocupar el lugar de siervo o solamente queremos lugares visibles? Muchas veces nos gustan los privilegios, pero no siempre nos gustan las responsabilidades de servir. Cristo no solamente descendió y sirvió, sino que su humildad llegó mucho más lejos, llegó hasta la obediencia y hasta la cruz. Cristo se humilló hasta lo más profundo. Hasta ahora vemos como Pablo mostró que Cristo era eternamente Dios, que no se aferró a sus privilegios y que tomó forma de siervo, pero todavía no terminó el descenso. Porque la humildad de Cristo no fue solamente venir al mundo, llegó mucho más lejos. Dice Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entramos ahí al punto 4, que es la humildad verdadera se expresa en obediencia. La humildad verdadera se expresa en obediencia. Dice, se humilló él mismo. No fue obligado Jesús. No fue una víctima atrapada por las circunstancias. No fue alguien arrastrado en contra de su voluntad. Él se humilló voluntariamente. Y esto es importante porque a veces asociamos la humildad con una humillación forzada, pero no son lo mismo. Una persona puede ser humillada, pero seguir siendo orgullosa por dentro. La humildad bíblica nace del corazón. Es una decisión consciente delante de Dios. Cristo eligió el camino de la obediencia. Jesús no fue llevado a la cruz simplemente por hombres, fue a la cruz obedeciendo al Padre. La cruz no fue un accidente, no fue una derrota inesperada o un fracaso, como supo decir alguien vestido de blanco. La cruz formaba parte del plan eterno de Dios. Y Pablo agrega ahí, haciéndose obediente hasta la muerte. Y podemos pensar, bueno, la muerte sí es dura, pero todos morimos. Pero dice muerte de cruz. No es un toque romántico que le pone Pablo a la escena. No es casualidad que esté ahí. Para nosotros la cruz aparece en cadenitas, aparece en cuadros, aparece en decoraciones como tenemos allá, o ahí adelante del púlpito. Pero para las personas de aquel tiempo la cruz era terrible. Era un símbolo de vergüenza, era símbolo de maldición, era símbolo de humillación pública. Los romanos reservaban la crucifixión para criminales, para los peores criminales, para los rebeldes, y era una muerte dolorosa y degradante. Lo que dice acá es que no solo murió, sino que murió de la forma más humillante que podía morir. Y ahí vemos hasta dónde llegó Cristo. ¿Hasta dónde estuvo dispuesto a llegar Cristo por amor y obediencia? La respuesta es hasta lo más profundo, hasta la cruz. Nuestra obediencia tiene límites, ¿verdad? Obedecemos, pero siempre y cuando eso no afecte mi comodidad. Obedecemos, pero no toquen mi orgullo. Obedecemos, pero que no me cueste demasiado. Obedecemos, pero quiero reconocimiento. Pero Cristo obedeció hasta el extremo. Y podemos poner algunos ejemplos cotidianos. Señor, quiero servir, pero que no me cambien lo que me gusta. Señor, quiero servir, pero que no me corrijan, que no me pidan perdonar. Quiero servir, pero que no me pongan junto con esa persona porque no tengo muy buena relación. ¿Cuántas veces ponemos las condiciones donde Cristo no puso ninguna? ¿Tu obediencia tiene límites? ¿Hay algo que sabes que Dios quiere que hagas, pero tu orgullo no te lo permite? Porque la humildad
se prueba en obediencia, no en palabras. La humildad se prueba en obediencia. Una observación importante acá, hay algo interesante en el desarrollo del texto. Hay como un descenso de Cristo en esa narración, ¿no? Primero dice que existía en forma de Dios, luego tomó forma de siervo, luego se hizo hombre, luego se humilló, luego fue obediente, murió y murió en una cruz. Hay como un descenso progresivo, cada paso parece que baja más. Y aparece ahí entonces una enseñanza importante, porque el camino de Cristo antes de ser hacia arriba fue hacia abajo. Y nosotros solemos querer solo la mitad linda de esas cosas, ¿no? Quiero gloria, pero no quiero servir. Quiero reconocimiento, pero no quiero sacrificarme. Quiero honra, pero no quiero obedecer. Quiero fruto, pero no quiero morir al yo. Pensemos en una semilla. Primero cae a la tierra y parece que desaparece, queda como enterrada, parece perdida, pero desde ese lugar comienza a dar el fruto. Jesús mismo enseña algo parecido cuando habla del grano de trigo. Y la vida espiritual frecuentemente funciona de esa manera. Hay cosas que primero tienen que morir para que otras puedan crecer. Y nuestro orgullo es una de esas. La historia no termina ahí en una cruz. La humillación de Cristo no es el capítulo final. Después de la obediencia viene la exaltación. Y ahora Pablo muestra la respuesta del Padre. Dios exalta al Hijo. Y esa es la respuesta divina a la humildad. Dios exalta al Hijo. Ya vimos entonces que el lugar más bajo de la humillación de Cristo fue la cruz. Vimos ese descenso progresivo, existía en forma de Dios, tomó forma de siervo, se hizo hombre, se humilló, fue obediente, murió y murió en una cruz. Parecía que la historia terminó ahí, pero no terminó, porque la cruz no fue el final, la tumba no fue el final, la humillación no fue el final, porque la respuesta del Padre la vemos ahí, Filipenses 2, 9 al 11, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Lo quinto que vemos es que Dios honra la obediencia humilde. Dios honra la obediencia humilde. Dice ahí el versículo 9, por lo cual. Ese por lo cual conecta con todo lo que venimos viendo antes. En otras palabras dice, debido a su humillación y obediencia, o como consecuencia de esa humillación y obediencia, o por causa de esa humillación y obediencia, Dios lo exaltó. Y es importante entender algo. Cristo no se exaltó a sí mismo. No se exaltó a sí mismo. El Padre lo exaltó. La diferencia es enorme. Hoy nos dicen que nos mostremos, que nos hagamos notar, que demostremos lo que valemos, que busquemos nuestro lugar. Pero el camino de Cristo fue otro. Cristo descendió voluntariamente y el Padre lo exaltó. La Biblia nunca presenta la autoexaltación como una virtud. Constantemente la Escritura muestra otra dirección. Dios honra al humilde. No significa que debemos ser humildes para buscar una recompensa. Eso sería un orgullo disfrazado. Sería decir, voy a humillarme para que Dios me exalte. Eso no es humildad verdadera, porque la humildad verdadera no negocia con Dios. La humildad verdadera simplemente obedece. Simplemente obedece. A veces pensamos que nadie ve lo que hacemos, que nadie nos reconoce el esfuerzo, nadie nos agradece. Parece que otros reciben atención y yo no. Y ahí debemos recordar algo, que el servicio cristiano no depende de aplausos humanos, lo que veníamos viendo en los C3 con el libro, cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Si vivimos de la aprobación de otros, también vamos a morir con la crítica de otros. Pero cuando vivimos para agradar a Cristo, nuestra estabilidad ya cambia. El problema de buscar reconocimiento humano es que nunca es suficiente. Siempre falta más. Más aplausos, más aprobación, más atención, más valoración. Y el orgullo es un pozo que no tiene fondo. Pablo continúa ahí, dice, y le confirió el nombre
que es sobre todo nombre. Algunos discuten cuál es ese nombre, pero el versículo 11 creo que nos da una pista ahí. Dice, toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Pienso que la idea no pasa solo por el nombre Jesús, así solamente, sino que tiene un énfasis que parece estar en su autoridad y el señorío de Cristo, porque Dios declaró públicamente quién es Cristo. El Jesús humillado es el Señor exaltado, el siervo sufriente es el Rey soberano, el crucificado es el Señor del universo. Y Pablo hace una afirmación ahí que dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y dice, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La idea es universal. Nadie puede zafar. Nadie va a escapar, nadie va a quedar afuera, nadie puede permanecer neutral. Un día toda criatura va a reconocer quién es Cristo. Algunos lo hacemos con gozo porque lo conocemos como nuestro Señor y Salvador. Otros lo van a hacer bajo juicio porque rechazaron su autoridad. Pero todos van a reconocer quién es Jesús. Hoy muchas personas quieren a Jesús solo como Salvador, pero no como Señor. Queremos perdón, queremos bendiciones, queremos ayuda, queremos consuelo, pero no queremos rendir nuestra voluntad al Señor, no queremos obedecerlo, no queremos someter áreas de nuestra vida al señorío de Cristo. Pero Pablo dice, Jesucristo es Señor. No dice que será Señor, ya lo es. Entonces la pregunta no es si Cristo es Señor. La pregunta es si yo vivo sometido a ese señorío de Cristo. Si yo vivo sometido a ese señorío de Cristo. Y volvemos al tema principal, porque Pablo no escribió todo esto solamente a modo doctrinal, para darnos clases de doctrina acerca de Cristo. No es una clase de teología, lo escribe para responder una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo debe vivir una iglesia que sigue a un Salvador así? ¿Cómo debe vivir una iglesia que sirve a un Salvador así? Y hasta acá hemos visto cómo Pablo comienza hablando de las relaciones dentro de la iglesia, luego nos mostró el problema del egoísmo y de la vanagloria, después levanta nuestra mirada hacia Cristo y nos muestra ese descenso voluntario hasta la cruz y finalmente cómo el Padre lo exalta. Ahora, volviendo al punto de partida, porque no debemos perder de vista que Pablo no escribió Filipenses 2 para que la iglesia solo admire a Cristo, que sí es algo que tenemos que hacer, pero no es solamente ese el motivo. Lo escribió para que la iglesia imite a Cristo. Y hay una diferencia entre esas dos cosas, ¿no? Podemos admirar a Cristo, pero no cambiar nuestro corazón. Podemos emocionarnos con un mensaje, pero seguir iguales. Podemos decir, qué hermoso ejemplo dejó Jesús ahí en ese pasaje. Y salir de esta reunión sin examinarnos el corazón. No busca admiración solamente, busca transformación. Y volviendo al tema, la humildad como marca de Cristo. Una marca es algo que identifica. Puede ser una firma. A veces vamos a firmar y te dicen, firma igual que la cédula, porque esa marca tiene una identificación. Es algo que me permite reconocer otra cosa. Por ejemplo, la huella digital también es una marca. Identifica a una persona esa huella. Entonces, ¿cuál es la evidencia visible de que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros? ¿Cuál es la evidencia visible de que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros? La respuesta es la humildad. Esa es la evidencia visible. No una humildad aparente, no una humildad de teatro, no una humildad para impresionar a otros, sino una humildad que nace desde una mente que ha sido transformada por Cristo. La humildad no es el objetivo final, Cristo es el objetivo final. Pero cuando Cristo gobierna tu vida, aparece la humildad. Uno puede intentar parecer humilde, pero el verdadero cambio ocurre adentro. Y si Pablo comenzó en el contexto de la iglesia, volvamos ahí, a la iglesia. ¿Qué pasa cuando mi opinión no es elegida? Me enojo, me cierro,
¿Me ofendo o sigo sirviendo con gozo? ¿Qué pasa cuando otro recibe reconocimiento? ¿Me alegro sinceramente por esa persona? ¿O empiezo a compararme? ¿O pienso que yo hice más? ¿Qué pasa cuando alguien me corrige? ¿Acepto la exhortación? ¿Escucho? ¿Examino mi corazón? ¿O me defiendo? ¿Qué pasa cuando sirvo en algo y es poco visible? Porque acá nos gustan lugares visibles a veces, predicar, cantar, enseñar, dirigir, pero hay otros servicios que casi nadie ve: ordenar, limpiar, acomodar, visitar personas, preparar cosas, resolver problemas. Y muchas veces ahí se revela también el corazón. Hermanos, el orgullo normalmente pregunta ¿qué lugar voy a ocupar? Pero la humildad pregunta ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir? Y hay algo que vale la pena aclarar acá. La humildad bíblica no significa que tengo que permitir pecado. La humildad no significa que no voy a confrontar a otro cuando hace falta. La humildad no significa que voy a abandonar convicciones. No significa que soy pasivo. La humildad tiene que ver con Jesús, que fue humilde al mismo tiempo que confrontó el pecado. Tiene que ver con Jesús, que fue humilde y habló la verdad. Tiene que ver con Jesús, que fue humilde y tuvo firmeza. Por eso, ser humilde no es ser débil. Humildad significa someterme a Dios y dejar de ponerme yo en el centro. Someterme a Dios y dejar de ponerme yo en el centro. Pensemos en esto. Cuando alguien mira un vidrio limpio, bien limpio, casi no se nota el vidrio, se ve lo que está del otro lado. Capaz que han visto esos videos, la gente se revienta contra el vidrio porque no lo ven. Bueno, pero cuando el vidrio está sucio o está rayado o tiene manchas, llama la atención ese vidrio. Lo que hacemos es poner la vista en ese vidrio, no en lo que hay del otro lado. Y nuestra vida debería funcionar parecido. No estamos llamados a llamar la atención sobre nosotros, estamos llamados a mostrar a Cristo, a mostrar a Cristo. Y para eso el vidrio tiene que estar limpio. El orgullo constantemente dice, mírenme, pero la humildad dice, miren a Cristo. Y ya cerrando, volvemos al principio, ¿no? ¿Cómo mide el mundo la grandeza? Por posiciones, por reconocimientos, por poder, por influencias, por aplausos. Pero Jesús mostró algo completamente diferente. El Rey se hizo siervo, el Señor lavó los pies de sus discípulos, el Creador entró en su creación, el Santo murió en una cruz. Y Pablo dice en Filipenses 2:5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. No dice que lo admiren, que sí hay que hacerlo, pero no es el punto acá. No dice que lo estudien, esta actitud de Cristo. Dice que la tengan, que la tengan. ¿Hay orgullo escondido en tu corazón? ¿Servís a Cristo? ¿Servís a Cristo por amor a Cristo, por humildad o para ser reconocido? ¿Te alegrás cuando otro es usado por Dios? ¿Estás dispuesto a ocupar el lugar de siervo? ¿Tu vida está mostrando el carácter de Cristo? Son preguntas para llevarnos y pensar. Y al comenzar nos hicimos una pregunta. ¿Qué es realmente la humildad bíblica? Y ahora, después de recorrer estos 11 versículos de Filipenses 2, creo que podemos responderla mejor. La humildad bíblica no es pensar mal de uno mismo, no es debilidad y tampoco es autoestima destruida. La humildad bíblica es abandonar el egoísmo y adoptar la actitud de Cristo. Cristo descendió, sirvió, obedeció y se entregó. Y Pablo no nos llama solamente a admirar ese ejemplo, nos llama a tener esa misma actitud. Y cuando una iglesia aprende a vivir así, el carácter de Cristo comienza a verse reflejado en ella. Oramos. Amado Dios, gracias Señor por este pasaje que nos desafía, Padre, pero nos deja este hermoso ejemplo de nuestro Señor, que siendo Dios, se despojó de toda su gloria, Señor, para humillarse hasta la muerte de cruz.
algo que nadie de nosotros va a experimentar gracias a Él. Padre, te damos gracias por ese ejemplo, que podamos imitarlo, también admirarlo, porque es nuestro mayor ejemplo. Y te pedimos, Señor, que tú continúes obrando en el corazón de cada uno en base a esto, que podamos trabajar en la humildad, no buscando negociar contigo para ser exaltados, Señor, sino que sea simplemente por querer obedecerte. Gracias, Padre, por este pasaje. Oramos y te pedimos que nos cuides y nos guardes en el nombre de Jesús. Amén.